Vamos a iniciar, darle la bienvenida a la doctora Angélica Roncayo, quien dará la primera parte de esta jornada del Consenso Colombiano de Poliquistosis Renal. Bienvenida, doctora Angélica. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Esto ha sido realmente un esfuerzo del Comité de Enfermedades Huérfanas y Hereditarias, apoyada por la Asociación Colombiana de Nefrología, la Junta Directiva, y yo creo que un esfuerzo mancomunado de todos los nefrólogos de Colombia, porque realmente recibimos aportes y apoyo de asesores externos, incluso internacional, que pudieron hacer posible esta realidad. Para nosotros presentar este consenso nuevamente, tuvimos la oportunidad en Santa Marta, pero sé que algunos nefrólogos querían escucharlo y de pronto queríamos llegar a través del webinar, de pronto a otros médicos internistas de atención primaria que tienen relación con la enfermedad con poliquistosis y que nosotros esta noche queríamos presentar esta labor que se trabajó y espero que les sirva desde la práctica clínica cotidiana, siendo una herramienta que tratamos de hacerla lo más sencilla para poder llegar a todos ustedes. Lo primero es hablar un poquito de esta ruta de trabajo, vamos a hablar de algunos datos epidemiológicos de la poliquistosis, presentarles un poco la metodología de cómo desarrollamos nuestro consenso y básicamente fueron 18 recomendaciones fundamentales, pero esta noche no nos alcanzaría para poderlas llevar, así que quisimos traer aquellas que consideramos que son pivotes, punta de manejo y que a ustedes les puede resultar interesante. Quiero presentarles a este hermoso grupo de trabajo que, como ustedes se dan cuenta, son nuestros compañeros nefrólogos de todas las áreas de Colombia, desde Bogotá con el doctor Olivares, el doctor Teo, en Barranquilla con nuestro presidente, el doctor Luis Barros, el doctor Conde, en Medellín con la doctora Paula, en el Chocó con el doctor Marcelo, en Medellín también con José Gabriel, la doctora Andrea Mantilla, que ahora está en la ciudad de Bogotá, Orlando, y quisimos trabajar desde el comité con este trabajo que fue un esfuerzo importante. Tuvimos un experto metodológico, el doctor Anderson Bermond, y de verdad que contamos con dos revisores, uno internacional que es el doctor Wasserman, que y trabajó en el estudio Tempo, lideró parte y tuvo población desde Argentina del estudio Tempo, y el doctor César Restrepo, nuestro expresidente, y que fue pieza y ha sido pieza fundamental en el desarrollo y de cambios que hubo en Colombia con la posibilidad de tener Tolbactam. Así yo creo que fue un trabajo bonito y mancomunado. Hablemos un poquito de la importancia de la poliquistosis renal. Yo creo que son datos, pero hay que darlos. Entender que esta enfermedad es una enfermedad monogénica responsable del 10% de los pacientes que ingresan a enfermedad renal terminal y que necesitan una terapia sustitutiva. En el mundo se estima que hay, cerca de 12,5 millones de personas están afectadas por poliquistosis. Fíjense que las cifras de prevalencia son muy diferentes de acuerdo a las poblaciones. Yo pienso que hay mucho todavía no tanto diagnóstico, sino no hay reportes claros y podemos tener prevalencias reportadas tan variables de 1 en 400, 1 en 1000 a 1 en 2000 individuos. Se estimaría, si nosotros tomamos una prevalencia de 1 por cada 1000 personas, que solamente en Colombia, con nuestra población actual, pudiéramos tener 50.000 pacientes con poliquistosis, que no es para nada despreciable. Tenemos datos que han venido trabajando desde la cuenta de alto costo y que fueron publicados el año pasado por un grupo de nefrólogos colombianos en conjunto con la cuenta de alto costo, y nos habla de que alrededor de cada 29 pacientes, de 29 pacientes de cada 1000 en diálisis tienen poliquistosis renal. La edad promedio de ingreso a diálisis para un paciente con poliquistosis es de 52 años. La mayoría de los pacientes ingresan a hemodiálisis, un 18% están en diálisis peritoneal y un 32% acceden a un programa de trasplante renal. Entonces es una enfermedad contundente, ¿cierto? Y la presentación de esa enfermedad, al ser una enfermedad monogénica,
con los dos principales genes implicados que son PKD1 y PKD2, pero existen otros genes determinados, eh, no tiene una expresión igual en todos nuestros pacientes desde el punto de vista renal. Y aunque hay una enfermedad genética como tal y es monogénica, la expresión fenotípica es variable y nosotros lo vemos en la consulta desde pacientes que tienen un desarrollo lento de una enfermedad renal, que se manejan en unos estadios 2 y 3, a pacientes que a muy temprana edad, y hablamos de 35, 40, 45 años, desarrollan una enfermedad renal rápidamente progresiva, con una progresión rápida. Entonces, esa variabilidad fenotípica de cada paciente nos invita a tener algunas herramientas para poder ofrecerles, de acuerdo al tipo de paciente, un manejo diferente. Nosotros en el consenso, el objetivo de nosotros desde el Comité de Enfermedades Huérfanas y Hereditarias, cuando empezamos a reunirnos y a tener esta importancia de a qué íbamos a llegar, era generar unas recomendaciones basadas en la evidencia que sirvieran a los médicos desde atención primaria, a los médicos nefrólogos, a los médicos de medicina interna, los que manejan programas de nefroprotección y que de alguna manera incluso pueden tener un acercamiento desde el trasplante renal, dar unas recomendaciones para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del paciente con poliquistosis. Y importantísimo, con el advenimiento y la oportunidad de tener Tolbactam en Colombia y el ingreso de este tratamiento y el esfuerzo que se ha venido realizando porque este medicamento sea regulado para nuestros pacientes, definir quién se beneficia de una terapia dirigida. Y por lo tanto, uno de los principales objetivos del consenso es qué herramientas vamos a usar para poder definir qué es un paciente con rápida progresión, con la finalidad de poder guiar un tratamiento específico dirigido. Y también quisimos dar algunas recomendaciones para acceso a terapias de reemplazo renal, alguna asesoría genética que fuera de fácil conocimiento para todos. Se formularon 18 preguntas de investigación, se hicieron sesiones semanales con nuestro líder metodológico y toda la evidencia científica tenía que corresponder a población mayor de 18 años, no tuvimos en cuenta sino guías médicas, estudios clínicos que superaran la revisión sistemática. Toda la literatura fue escogida desde el año 2012 al 2023. Estos fueron los buscadores de evidencia. Esos artículos fueron revisados, 380 artículos, y de allí revisamos a texto completo 75 artículos que fueron los que tenían la información contundente. La metodología utilizada fue el consenso Delphi modificado y el nivel de evidencia a través de la escala de Oxford. Las recomendaciones finales las dimos a través de la clasificación de las guías NIH. Entonces, lo primero que nosotros queríamos aclarar es, bueno, ¿y cómo diagnosticamos poliquistosis renal, cierto? Porque es una pregunta que en primera instancia se nos acerca y yo creo que fue una de las respuestas un poco más fáciles que pudimos lograr a pesar de la discusión que esto pueda generar. Entonces, el diagnóstico de la poliquistosis lo podemos hacer por imágenes, el diagnóstico lo podemos hacer por genética, el diagnóstico se va a hacer desde el punto de vista de la clínica o es una integralidad, es todo o es nada. Entonces, fíjense que fue una de las preguntas que se prestó inicialmente para controversia, pero eso está descrito en la literatura y el diagnóstico de la poliquistosis, fíjense, el nivel de evidencia fue de definitivamente. El diagnóstico se establece por imágenes con la presencia de un riñón quístico de tamaño normal o aumentado. El estudio por imágenes puede ser suficiente para hacer diagnóstico de acuerdo a qué, de acuerdo a la edad, la cantidad de los quistes, la distribución. Sumado a esto, la presencia de quistes hepáticos y una historia familiar de primer grado de consanguinidad es altamente sugestiva de enfermedad poliquística. Todo lo que es disminución de la tasa de filtrado, la presencia de hipertensión arterial, son complicaciones evolutivas de la enfermedad que
apoyan el diagnóstico y que en primera instancia eso es lo que nos permite hacer el diagnóstico del paciente. La mayoría de los pacientes vienen es por estas complicaciones, ya nos llegan con un deterioro de la tasa o con una hipertensión que cuando empezamos a estudiarlas a través de la imagen, a sorpresa, nos damos eh, con el hallazgo de los quistes renales. O en otros momentos tenemos el nexo familiar y en estos pacientes los estudiamos. De un 5 o 10% de estos casos pueden ser incidentales sin tener el nexo familiar. A partir de las pruebas de imágenes y esta historia clínica más estos hallazgos familiares, tenemos algunas pruebas genéticas que pueden ayudarnos a complementar este diagnóstico. Y para el diagnóstico, como tal, el grado de recomendación lo establecimos en D. Las pruebas genéticas serían una ayuda para confirmar el diagnóstico, sobre todo en aquellos pacientes incidentes que no tienen antecedentes familiares o en aquellos pacientes donde los síntomas clínicos, la expresión clínica de la enfermedad se basa en manifestaciones extrarrenales que son sugestivas de otros síndromes asociados a quistes diferentes a la poliquistosis. Y también podemos tener el acceso a pruebas genéticas para excluir en pacientes que van a ser donantes de riñón potencialmente jóvenes. Y para estudios de otro tipo de diagnósticos de ciliopatías, también nosotros podemos solicitar el estudio genético. Importante, la prueba genética no es mandatoria. El contexto clínico, el antecedente familiar, el estudio imagenológico puede ser suficiente para el diagnóstico de la poliquistosis. Y deben evitarse realmente tener un estudio para no retardar el tratamiento del paciente. Desde el punto de vista imagenológico, existen algunos criterios establecidos y son descritos a nivel mundial. Y contamos con ecografía, tomografía y resonancia, y cada uno nos permite llegar al criterio imagenológico desde la poliquistosis. Entonces, ¿cuáles serían esos criterios que nos ayudan? Nosotros hemos conocido desde la revisión de la literatura los criterios de Rabin. ¿Cuál es el problema de los criterios de Rabin o la limitante que tienen? Tienen mayor sensibilidad y predicción para los pacientes con poliquistosis que son de gen PKD1 y pierden un poquito de especificidad para gen PKD2 o para un fenotipo desconocido. Por tanto, en el tiempo, Pei modificó estos criterios y les dio la sensibilidad a través de un estudio que nos permite dar la certeza de acuerdo al gen. ¿Ya? Entonces, lo que llamamos criterios modificados o unificados, ¿cierto? Que aparecieron en el año 2009 y que estos tipos de criterios son utilizados y para los pacientes que tienen antecedentes familiares, aquellos que tienen un 50% de padecer poliquistosis, y de que de acuerdo al gen, así será el valor predictivo o la sensibilidad. Estos ustedes los conocen, nosotros los tenemos a la luz de la evidencia, y entonces esto es el cambio que iría, o sea, de acuerdo a la sensibilidad, conociendo para el PKD1, ¿cierto? Entre 15 a 29 años la presencia de más de 3 quistes que pueden ser uni o bilaterales. Miren cómo cambia el valor predictivo de acuerdo al genotipo. De esto lo tenemos por edad. Entonces, ¿qué es importante establecer? Que realmente los criterios imagenológicos o los criterios por ecografía tienen sensibilidad y un valor predictivo mayor cuando tenemos un antecedente familiar. No así pasa cuando es un paciente que no tiene antecedentes familiares. No existe un criterio ecográfico certero o establecido en el paciente sin antecedentes familiares. Existen otro tipo de imágenes que nosotros podemos tener en pacientes jóvenes, en donde el diagnóstico a temprana edad puede ser un poco más fino y se han establecido unos criterios por resonancia magnética, sobre todo que tienen un alto valor en pacientes de 16 a 40 años con riesgo de presentar poliquistosis. En estos pacientes, la presencia de más de 10 quistes entre los dos riñones es diagnóstico de poliquistosis. Menos de 10 quistes no nos descarta la presencia de poliquistosis. Y pacientes de 16
a 40 años nos ayuda de pronto en el contexto de ser donante, tener una resonancia para poder aceptar este paciente como donante si tiene menos de 5 quistes entre los dos riñones. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, una ecografía desde el momento de la consulta nos permite hacer diagnóstico, pero sobre todo es una ayuda que de acuerdo a los criterios que establecieron inicialmente Rabin, Pei y Ponificado, eh, son más certeros y válidos en la medida que exista un antecedente familiar. Pero a la luz de la evidencia no existen unos criterios imagenológicos que tengan ese grado de sensibilidad cuando el paciente no tiene su antecedente. Entonces, en este punto nos ayudamos por toda la clínica, se pueden usar, pero el valor de la sensibilidad y especificidad va disminuyendo. Entonces, no hay unos criterios certeros imagenológicos cuando no existen antecedentes familiares. ¿Correcto? Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles serían los criterios imagenológicos? Entonces, la ultrasonografía es el método electivo inicial para tamizar el paciente para hacer diagnóstico y para detectar poliquistosis. En pacientes con antecedentes familiares, los criterios unificados o criterios modificados son los que nos brindan un mayor acercamiento con una mayor sensibilidad y especificidad. En ausencia de estos antecedentes familiares y pacientes jóvenes, realmente podremos requerir una imagen de mayor sensibilidad y definitivamente y allí tendría el valor la resonancia magnética aunado a las manifestaciones clínicas del paciente y en este caso tendríamos a veces necesidad de hacer una prueba genética. Pero insistimos, la prueba genética no es mandatoria en todos los casos para llegar al diagnóstico de poliquistosis. Entonces, cuando solicitamos un estudio genético fue otra de las preguntas, teniendo en cuenta que el estudio genético es un estudio costoso, que no está en todos los niveles, que puede demorarse meses y que realmente al momento, por ejemplo, para diagnóstico o predecir progresión podemos estar limitados, ¿cierto? Generalmente el estudio genético se hace a través de la secuenciación clásica de Sanger. La limitación del estudio genético es el costo, pero nos permite secuenciación de los genes PKD1, PKD2, el DNA-JB11 y el GANA-B. Entonces, ¿cuándo utilizaríamos las pruebas genéticas o en el contexto de Colombia, que tenemos ciertas limitaciones para el estudio genético? ¿Cuál sería la indicación? Estas fueron las recomendaciones. Definitivamente un paciente con enfermedad quística de novo, sin antecedentes familiares, es un paciente que debiéramos tenerle un estudio genético. Este es el nivel de recomendación que nos arroja la evidencia. En familiares de pacientes que sean potenciales donantes vivos de trasplante renal, este es nuestro grado de recomendación, un grado de recomendación B, D, para asesoría genética preconcepcional, que creo que se está trabajando un poco en Colombia, pero creo que todavía nos falta trabajar mucho más en este tipo de casos, pero es importante contar con estudios genéticos. Como lo veremos más adelante, en pruebas no concluyentes de imágenes en personas que tienen una poliquistosis de presentación atípica, menos de 35 años, que presenten dolor o hematuria, podemos tener en cuenta o podemos llegar a necesitar el estudio genético y el con grado de recomendación C y en pacientes susceptibles de tratamiento farmacológico, clase de Mayo 1C, que necesitemos un criterio adicional o que esté muy limítrofe. Más adelante entenderemos un poco, de pronto para los que no estén familiarizados con la clasificación de Mayo, cuando nos referimos a 1C, pero el estudio genético y una mutación PKD1, sobre todo truncada, nos puede ayudar a definir si damos manejo, tratamiento específico y si podemos definir que este paciente es un paciente con rápida progresión. Perdón, acá voy a admitir. Entonces, fíjense que nosotros les hablamos que nuestro interés es, primero que ustedes, o que todo Colombia, desde nuestro consenso, tengamos algunas herramientas para diagnóstico, poder guiar sobre todo al médico de atención primaria y ¿por qué no? Desde nuestra consulta de nefrología en estos programas de nefroprotección de cómo hacer diagnóstico, pero como comenté al inicio de la charla, el fenotipo de la poliquistosis renal es muy variable y precisamente la dificultad cuando nos
se nos presenta para dar un tratamiento específico es, oye, ¿qué herramienta tengo yo desde la consulta del día a día para definir quién es progresador rápido? Entonces yo creo que la base de este trabajo que hicimos con nuestros compañeros fue poder tener una herramienta clara que la pudiera usar nuestro colega que está en Montería, en el Amazonas, que pueda estar en Cali, que pueda estar en Bogotá, y que pudiéramos tener un lenguaje universal de quién es progresador rápido en poliquistosis, porque como nos dimos cuenta, el paciente con poliquistosis tiene una expresión fenotípica variable y va a estar desde, y lo vemos en la consulta, dependiendo hasta de la mutación que tenga, en una enfermedad lenta o jóvenes que llegan tempranamente a terapia. Entonces, lo primero es cómo evaluamos progresión. Si ustedes se dan cuenta, esto es una revisión de la literatura de Fuachevit, que hace parte del grupo de la Clínica de Mayo. Me llama mucho la atención la historia de este grupo de trabajo porque este paciente, el impulso de Chevit de estar en la investigación de poliquistosis parte, yo escuchaba eso en una conferencia de que él tiene su padre con poliquistosis y él quería aprender desde el Líbano dónde se trabaja más con poliquistosis y así llega mayo y miren las publicaciones tan importantes que este grupo hace y en esta publicación nos dan a entender, miren cuáles son esos biomarcadores que a nivel del mundo se cuentan para yo poder predecir y definir qué paciente tiene una rápida progresión de poliquistosis y qué paciente sería entonces candidato a una terapia dirigida. Y fíjense que nosotros desde el comité hicimos una revisión de todas estas variables que se utilizan o todos estos biomarcadores para buscar cuál sería el de mayor utilidad basado en la revisión de la literatura y cuál tenía mayor poder o evidencia clínica y contundencia para que nosotros pudiéramos trabajar en Colombia. Entonces, en la revisión ustedes se pueden dar cuenta cómo marcadores como el declive de la tasa de filtrado, lo que inicialmente hablábamos y cómo empezaron los estudios, e incluso cómo lo manejan en algunos países que fueron pioneros con tolbactam, como Japón, el volumen renal, el aumento del volumen renal total, la medición por ecografía de un tamaño renal, las mutaciones, el test ProPKD y la clínica de Mayo. Todas estas herramientas fueron utilizados o son utilizados en los diferentes países y en las diferentes guías del mundo. Unos utilizan unas que otras o una combinación. Cada una tiene una limitante. El declive de la tasa al inicio de la enfermedad no se manifiesta, o sea que el paciente al inicio de la enfermedad y sobre todo en etapas tempranas, el paciente está progresando, pero la tasa de filtrado se mantiene sin cambios, entonces es un poco predictor de la enfermedad y la recomendación actual está en hacer un seguimiento anual y de 3 a 5 años de cómo existen los cambios en el declive de la tasa. Y muchas veces podemos pasar tiempo sin tratar un paciente si solo nos guiamos por la tasa de filtrado. El volumen renal tiene algunas limitaciones porque el volumen renal puede variar, o sea, el mismo volumen renal no tiene el mismo significado de acuerdo a la edad o de acuerdo a la estatura. Entonces, quedarnos solo con el volumen renal total es insuficiente y depende de las mediciones que podamos hacer de ese volumen renal a lo largo de 3 a 6 meses. Es operador dependiente, el volumen renal necesita un operador, necesita una resonancia, necesita una tomografía, ¿correcto? Y si solo usamos un crecimiento del volumen renal de más del 5% sin tener en cuenta la talla, realmente estamos dando un valor errado. La medida por ecografía, diríamos que es sencillo tener por ecografía un diámetro longitudinal de más de 16,5, pero esto sería objetivo para pacientes de 45 años y también es operador dependiente medir la longitud renal de un riñón. Si estamos tomando el diámetro de un quiste, podemos tener falsamente una longitud mayor o menor, o en qué plano estamos midiendo esa longitud renal. Es una ayuda, pero es un parámetro que resulta inespecífico. La mutación
El estudio genético es importante, pero no es imprescindible para hacer diagnóstico. Pero fíjense la importancia de tener una mutación. Cuando yo tengo una mutación PKD1 y esa mutación es truncante, el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica es mayor y más temprano. Fíjense que estos pacientes, un promedio de edad 58 años, cuando yo lo comparo con un paciente que tiene un PKD1 no truncante, que son 10 años posterior, y comparado con un PKD2 que desarrolla enfermedad renal terminal a los 79 años. Entonces, tener una mutación, digamos que es una ayuda. Problemas de tener una mutación, costos. A partir de los hallazgos genéticos, un estudio francés diseñó una escala que se llama ProPKD y que utiliza el tipo de mutación, o sea, necesita el test genético y le suma unas variables que están asociadas a progresión, como la hipertensión y los fenómenos urológicos, hematuria, dolor, litiasis antes de la edad de 35 años. Entonces, con este score ProPKD, si el título o el porcentaje de acuerdo a un número de variables te da más de 6, tú hablas de progreso rápido. ¿Cuál es el problema del ProPKD? Que necesitamos que tener los 35 años, ¿ya? Que necesitamos el estudio genético. Y aparece entonces Clínica de Mayo y esta clasificación de Mayo, que digamos es una variable realizada por Irazábal en donde combina el volumen renal del paciente, pero ajustada a la altura. Y se hace una escala en donde el paciente se clasifica desde clase de Mayo 1A al 1E, pero resulta que al hacer las variables, este paciente, de acuerdo a la clase de Mayo, predice el pronóstico y la progresión del paciente. Cuando nosotros analizamos todo eso, decimos, bueno, ¿y cuál es lo contundente? En muchos países utilizan variables combinadas. Y oh sorpresa, el poder de la imagen fue superior al poder de la genética. Es decir, hay una parte que no logramos entender en donde aún teniendo una mutación, el poder predictor de la imagen es superior y así en este nivel nosotros podemos tener cómo, fíjense cómo son estos dominios para hablar de progresión de la enfermedad y miren cómo los criterios van cambiando. Tenemos criterios de imagen, clínicos, genéticos y clínica de Mayo. A la luz de lo que nosotros revisamos, definitivamente la opción que tenía más contundencia, que nos podía ayudar más para predecir progresión, es llevar al paciente a la clasificación de Mayo, a este modelo de predicción. Este modelo permite, a través de la resonancia o tomografía, integrar la imagen del volumen renal ajustado a la altura y la talla y predecir quiénes van a deteriorar más rápido, con unas medidas sencillas que nosotros podíamos solicitarle al radiólogo, medidas del máximo largo longitudinal, transversal y anteroposterior. Aquí les pongo un ejemplo en esta. Aquí está la dirección a la que usted se dirige, aparece un formato en donde usted da aceptar y fíjense este caso, les traigo a colación un paciente, ¿sí? Con estas medidas que me las midió el radiólogo, ¿cierto? Esto es a través de una tomografía y aquí tenemos el máximo longitudinal, como les mencioné, y los diámetros que necesitamos y los llevo a la escala de Mayo. La escala de Mayo enseguida te aparece un primer paso, él te lo permite calcular a través de la ecuación elipsoide, otra manera que nos permite hacer el cálculo del volumen renal. A cada riñón yo le coloco el máximo longitudinal, aquí repito, si no tengo el coronal de los máximos, ¿cierto? Y le coloco cada uno de los varones, le doy calcular y aquí me calcula el volumen renal total. Luego aparece el paso 2, en donde lo ajusto a la talla y la altura del paciente e inmediatamente el modelo me da la categoría del paciente, ¿sí? Este paciente, para esos datos, el modelo de predicción me dio en una clase de Mayo 1E. ¿Y 1E qué significa? Miren lo interesante, enseguida
La misma herramienta te permite clasificar el paciente. La herramienta puede ser usada desde los 15 hasta los 80 años, alimentando con esas tres variables que les mencioné de cada riñón. Existe otra manera de hacer el cálculo del volumen renal total, que es más dispendiosa. Lo hacen a través de puntos, lo hace el radiólogo, toma más de 40 minutos, pero fíjense que con esta escala de predicción, a través de la fórmula del exodio, uno lo puede calcular. Y fíjense, aquí quedó nuestro paciente, este que les mencioné. Entonces, la clasificación permite dividir a los pacientes en categorías 1A, 1B, 1C y 1D, en donde el paciente con categoría 1A y 1B son pacientes progresadores lentos, pacientes en donde la progresión de la enfermedad fue medida en el tiempo y donde la tasa de declive, fíjense la diferencia entre el 1A y 1E es mucho menor. Y los pacientes progresadores rápidos definitivamente son los pacientes que están en categorías 1C, 1D y 1E, ¿ya? Existen casos en donde si tenemos un paciente 1C que está muy pegado al 1B, por ahí pueden surgir dudas y ahí podríamos utilizar otras medidas para apoyarnos. O sea, ¿qué permite esta clasificación? Fíjense, en un adulto de mayor edad, la incidencia 10 años en una categoría 1A es de 2,4 de enfermedad renal terminal. Y ese mismo paciente, si es 1E, fíjense cuánto es el riesgo de desarrollar, 69,9%. Esos son datos del estudio CRIS. Entonces, esta es una herramienta que podemos usar desde la consulta. ¿Qué nos toca trabajar? Nos toca trabajar con radiología para que nos puedan dar esas medidas sencillas, ¿correcto? Entonces, a partir de este momento, nosotros dijimos, bueno, y entonces, ¿a quién consideramos progresión rápida? Hombre, pacientes que podamos medir a través de una resonancia o a través de una tomografía y midamos los volúmenes renales ajustados a la altura y edad y sean clasificación de Mayo 1 de hoy. Estos son progresadores rápidos. Grado de recomendación B. ¿Quiénes más son progresadores rápidos? Y aquí les menciono el paciente 1C, donde la evidencia nos muestra que si bien es progresador rápido, existen pacientes que están en esa línea pegado al B y nosotros recomendamos que utilicemos un criterio adicional y allí harían parte esos otros criterios donde medimos la tasa de filtrado glomerular y medimos el declive, o aquellos pacientes que tengan esos síntomas clínicos antes de los 35 años, hipertensión, signos urológicos, o que tengamos un estudio genético y me esté dando una mutación PKD1, eso aumenta el poder de progresión, o que tengan antecedentes familiares que requirieron terapia de reemplazo renal antes de los 58 años. Estos son los pacientes que consideramos progresadores rápidos. Entonces, eso, el nivel de evidencia o el grado de recomendación fue C. Entonces, hasta aquí, nuestra principal interés es tener una herramienta fácil y definitivamente a la luz de lo que hemos considerado y de lo que nos arrojó la evidencia, definitivamente la herramienta de Mayo es de utilidad, hay que trabajarla y yo pienso que el principal problema es sensibilizarnos al servicio de radiología para que nos puedan dar esas medidas iniciales que necesitamos. Otra pregunta que nos hicimos en el consenso es cuáles son las intervenciones generales que podemos hacer en pacientes con poliquistosis renal desde el área farmacológica y no farmacológica. Y de lo contundente esas intervenciones son estas principalmente. Primero, fármacos y no fármacos, en donde tenemos la restricción de proteína, en poliquistosis restricción excesiva de proteína no hay. En pacientes que se tuvieron una restricción muy extrema, realmente la utilidad fue mínima. En este tipo de paciente, las restricciones no deben superar de 0,8 a 1 gramo por kilogramo día. Restricciones mayores no mostraron mejoría del paciente y restricciones de 0,4 la verdad fueron muy sutiles y no fueron de impacto clínico en la progresión de la enfermedad y por lo tanto incluso pudieron llevarlo al riesgo de desnutrición. Entonces la recomendación para el paciente con poliquistosis es mantener restricciones de 0 a 8 gramos y de pronto en estadios un poquito más avanzados pues tener todas las comorbilidades asociadas e individualizar.
Definitivamente la otra pauta que tuvo un grado de evidencia mayor, una recomendación B, fue la hidratación. Suprimir la vasopresina es importante y nuestra recomendación está en que el paciente se hidrate y supere la hidratación y ofrecerle de 2,5 a 4 litros al día. La restricción moderada de sodio también es importante, de 2 a 3 gramos con un nivel de evidencia B. Aquí estamos hablando, o sea, estoy hablando de medidas generales, no estamos hablando con una terapia específica. Y en cuanto a otras medidas farmacológicas que puedan ayudar al paciente, definitivamente es contundente el manejo de la hipertensión en el paciente. Y el principal tratamiento que juega aquí es la utilización de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, son los que mayor evidencia tienen. Y en el paciente con poliquistosis de 18 a 50 años y que tenga una rápida progresión, ha mostrado el beneficio de disminuir la presión arterial, incluso a estos valores, 110/75, se ha mostrado que puede ayudar o disminuye la progresión de la enfermedad. En otros pacientes que sean frágiles, mayores de 50 años o que tengan una progresión más lenta, la meta de presión arterial puede subirse a 130/80. Nivel de recomendación es A. Y manejo de la patología cardiovascular es importante y lograr una meta LDL menor de 100 impacta recomendación A, más no que tenga efecto directo de la progresión. Existen estudios donde tener un HDL elevado puede impactar. Hoy día existen muchas recomendaciones, pero las que encontramos que pueden tener un nivel de evidencia fueron estas que les estamos presentando. Ahora dejo con el doctor Teo. Muchas gracias. Sigue la segunda parte del consenso, se las presenta Teo y estamos esperando preguntas que ustedes puedan tener. Trabajo diagnóstico de progresión rápida, pasamos al único tratamiento disponible en el mundo y el único avalado por medicina basada en la evidencia, que es tolvaptan, un antagonista a los receptores de vasopresina 2. El tolvaptan tiene básicamente tres estudios que fueron los que permitieron finalmente hasta el año 2018 la FDA, en 2014 la Agencia de Medicamentos de Japón y en el 2015 la Agencia de Medicamentos de Europa. Voy a presentarles los tres estudios fundamentales. El primero es el estudio Tempo 3-4, incluyó más de 1.400 pacientes, adultos entre 18 y 50 años, y el criterio de ingreso era que tengan un volumen renal total de más de 750 centímetros y que tuvieran tasa de filtración glomerular por arriba de 60. Fue un estudio a 3 años. Lo que encontraron fue que, hablando del volumen renal total, en esta primera diapositiva, mire que con tolvaptan se logró al año un aumento del volumen renal total escasamente del 2,8 versus con placebo el aumento del volumen renal total a 3 años fue de 5,5%. O sea, por ahí empieza ganando tolvaptan, porque acuérdense que uno de los criterios de probable progresión rápida y de deterioro de la disfunción renal probablemente es el aumento del volumen renal total. A partir de este estudio, al analizar esta parte, se consideraba que probablemente quienes se beneficiaban del tolvaptan eran sobre todo las mujeres que tuvieran menos de 35 años, que fueran hipertensas, que tuvieran una tasa de filtración entre 60 y 80, y llamaba la atención que el criterio de ingreso fue 750, pero las que más se beneficiaron fueron las que tenían más de 1.500 cc de volumen renal total. Ahora vamos a hablar del tempo 3-4 en cuanto a la caída de la tasa de filtración glomerular. Aunque en el tempo 3-4 el objetivo principal del estudio era solamente evaluar el volumen renal total, también se incluyó la caída de la tasa de filtración glomerular. Y dése cuenta que en este caso, en el placebo, mire aquí en rojo, la caída de la tasa de filtración glomerular fue mayor que la caída de la tasa de filtración glomerular con tolvaptan. Y también podemos concluir a partir de estos hallazgos que quienes más se beneficiaron, como lo dijimos, las mujeres menores de 35 años que tuvieran volúmenes renales altos. Ese es el primer estudio con 1.500 pacientes. Luego viene el estudio tolvaptan 4. El tolvaptan 4, lo que buscaba, el objetivo de ese estudio era cuál es el efecto de modificador de la enfermedad de tolvaptan sobre volumen renal total, tasa de filtración y demostrar
que no era inferior a las curvas que ya mostré del estudio Tempo 3-4. En este estudio Tempo 4-4, lo que fue una extensión del estudio Tempo 3-4, y aquí los pacientes que en el Tempo 3-4 eran placebo, aquí se denominaron tratamiento retardado o tardío. Dese cuenta, en esta gráfica se demostró que hubo una diferencia sostenida en el aumento del volumen renal total. Hasta aquí va el estudio Tempo 3-4. Este es el tiempo de transición entre uno y otro estudio, y en el estudio Tempo 4-4 la diferencia se sostenía en cuanto al volumen, en cuanto al aumento del volumen renal total entre tolvaptan y lo que pues en el Tempo 3-4 era el placebo. Aquí fueron el tratamiento tardío. Y esta es la caída de la tasa de filtración glomerular. Dese cuenta que las curvas se mantienen en cuanto a tolvaptan, aquí en el Tempo 3-4, tolvaptan versus placebo, y en el 4-4, tratamiento tardío, o sea, lo que era placebo en el 3-4 versus tolvaptan. Entonces, mire que no hubo inferioridad en las curvas, por eso con el Tempo 3-4 y 4-4 tenemos suficiente evidencia. Y hablando de la pendiente de la tasa de filtración glomerular en los tratados tardíamente, prácticamente, mire, no hubo diferencia, 3.26, 3.14, y en el volumen renal total las diferencias fueron mínimas. Por eso se terminó concluyendo que no hubo inferioridad en los tratamientos con tolvaptan. Y el último estudio, y el que fue el que dio el puntillazo final, es el estudio Reprise. Fue con 1.370 pacientes. Lo que llama la atención mucho en este estudio es que fueron 1.370 pacientes. En este grupo, acuérdense que en el Tempo eran de 18 a 50. Aquí fueron dos grupos, uno de 18 a 55 años con tasa de filtración entre 25 y 65, eso es muy significativo en este estudio, y otro grupo de 56 a 65 años con tasa de filtración entre 25 y 44. ¿Qué encontraron? En este estudio era básicamente mirar la caída de la tasa de filtración glomerular. Entonces mire que con el placebo, la caída, con el tolvaptan, la caída de la tasa de filtración glomerular fue mucho menor que con el placebo. Y también se encontró que los pacientes que más se beneficiaron a partir de tolvaptan en el estudio Reprise fueron los menores de 55 años, blancos, con tasa de filtración por arriba de 45, o sea, estado 3A. Lo llamativo y importante de este estudio es, primero, que se incluyeron pacientes hasta 65 años, uno, y dos, se incluyeron pacientes con tasa de filtración de 25, o sea, enfermedad renal estado 4. Con esto podemos concluir que en este estudio validó la seguridad y la eficacia de tolvaptan en pacientes hasta de 65 años con tasa de filtración hasta 25. Y la otra parte clave en este estudio es que se logró demostrar el único efecto adverso más peligroso de tolvaptan, que es la hepatopatía idiosincrática. Entonces, mire que se encontró que alrededor de los primeros 3 meses, con el tolvaptan se elevó las transfrasas 3 veces, 3 veces sobre el límite superior normal. Y se terminó concluyendo que este efecto adverso puede evidenciarse hasta los 18 meses. Por eso la recomendación del tratamiento con tolvaptan es que cuando se empieza el tratamiento con tolvaptan se haga control de transaminasas alrededor de la primera semana, el primer mes, a los 15 días, luego cada mes durante 18 meses y luego cada 3 meses de manera indefinida. Entonces, con el estudio Reprise se confirmó la eficiencia de tolvaptan para disminuir el aumento del volumen renal total, 1. 2, se demostró la menor disminución, la menor caída de la tasa de filtración glomerular respecto a placebo. Y también se confirmó la seguridad del tolvaptan en pacientes hasta de 64 años y en pacientes con tasa de filtración hasta de 25-60.
Aquí está el resumen de los estudios, 18 a 70 años y el otro hasta 65 años. En conclusión, el tolvaptan retrasa el crecimiento del volumen renal total en un 49% y logró un descenso de la tasa de filtración glomerular según el tempo 3-4 en un 26% y con el reprise se confirmó un descenso sostenido de la tasa de filtración glomerular del 35%. El reprise nos permite concluir que en solo un año se logró un descenso bastante significativo de la tasa de filtración glomerular. Por eso, algunos estudios dicen que es muy parecido al efecto que logra la emisión del sistema renina-angiotensina-aldosterona e incluso que se puede comparar a los efectos benéficos de los ISGLT2 en cuanto a nefroprotección. ¿A quién no indicarle tolvaptan? A todo paciente que tenga hepatopatía por elevación de enzimas hepáticas, que sea hipersensible, tenga depresión de volumen o que tenga hipernatremia por arriba de 145. Y en todas las guías hacen mucho énfasis el paciente que no sea capaz de percibir y de responder a la sed, embarazadas y pacientes en anuria. Y ellos en muchas de las guías manifiestan que aunque no son contraindicaciones absolutas, son precauciones, hepatopatía, deshidratación, obstrucción de las vías urinarias, trastorno electrolítico, diabetes, elevación del ácido úrico. Pero esto pues son solamente precauciones para considerar. En base a esto, terminamos recomendando con grado de recomendación A el tolvaptan en pacientes según las siguientes edades. Entre 18 y 55 años que tengan tasa de filtración de 25, el tolvaptan tiene suficiente seguridad y eficacia para disminuir el volumen renal total y disminuir la caída de la tasa de filtración glomerular. Y obviamente que se ha demostrado rápida progresión, ya sea por clase de Mayo 1B, 1E o por clase de Mayo 1C, siempre y cuando tenga la evidencia adicional, las condicionales. Y el otro grupo de 56 a 60 años con filtrado glomerular por arriba de 25 con un grado de recomendación A. ¿En qué dosis se da tolvaptan? Normalmente las tabletas en Colombia vienen de 15 miligramos. La primera semana se tiene que dar 45 miligramos tipo 7 de la mañana y tipo 3 de la tarde a más tardar 15 miligramos y se va subiendo cada mes, cada 15 a cada 30 días. O sea, se empieza la dosis total de 45, se pasa a 60 el siguiente mes, a 90, dosis total sería de 120, dosis total de 60, 90 y 120. Definitivamente la dosis del tolvaptan tiene que ser consensuada con el paciente, se tiene que hacer firmar un consentimiento informado en donde se explica la importancia de las dosis con regularidad. Y el principal efecto adverso del tolvaptan fueron los efectos acuaréticos, o sea, poliuria con sed intensa. Por eso al paciente se le aconseja consumir un mínimo entre 3 a 4 o 5 litros, depende de cada paciente individualizado. Nosotros encontramos como grado de recomendación que el sodio debe estar entre 135 y 145 y definitivamente que el paciente debe tener acceso al agua y por lo menos consumir 4 litros diarios de agua. La función hepática, como lo dije al principio, se debe monitorizar cada 2 a 4 semanas el primer mes, luego cada mes durante 18 meses y de ahí de forma indefinida cada 3 meses. Hasta la fecha, y según todas las guías de los diferentes países, el único medicamento modificador de la enfermedad validado y con suficiente evidencia es tolvaptan. Del resto, hasta ahora no hay nada. Hay posibilidades de terapia génica, pero pues apenas están empezando a salir estudios. Hay algunos pequeños estudios que dicen que hidroclorotiazida y metformina pueden ayudar a disminuir el efecto adverso del tolvaptan, pero son con muy pocos pacientes y algunos han sido pues, con bajo nivel de evidencia. Eso es todo lo que quería comentarles. Quedo atento a sus preguntas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Teo, por su excelente presentación. Bueno, vamos a
Acá hay unas preguntas que están en el panel del chat. Hay una pregunta, dice, ¿algún papel de los ISGLT2 en estos pacientes? Esta pregunta es para ambos. Hace poco publicaron un estudio japonés, incluso eso nos lo compartió el doctor Teo con dapaglifosina, porque incluso en los brazos del DAPA-CKD retiraron, o sea, los pacientes con poliquistosis no participaban porque la diurosis osmótica que produce el CLGT2 puede aumentar el volumen renal. Y hace poco nosotros, como mencionó el doctor Teo, a la luz de la evidencia de lo que revisamos hasta el año 2023, no había ningún efecto contundente del CLGT2 sobre la mejoría del volumen renal total o en la progresión de la enfermedad renal. Pero de verdad que como estos pacientes fueron excluidos de los estudios, vi ese estudio japonés que es de este año, de pacientes desde el año 2020, pero aumentaba el volumen renal total con un efecto renoprotector muy limítrofe, o sea que hoy en día todavía la evidencia no hay contundencia para que lo podamos usar en poliquistosis. Creo que falta más evidencia y de acuerdo a la fisiopatología por esa diuresis osmótica y el aumento de la vasopresina, yo creo que estaríamos todavía muy limitados. No sé, Teo, que tú nos pasaste esos elementos y creo que todavía no hay como una contundencia para el uso del CLGT2 en poliquistosis y en progresión de la enfermedad. Sí, completamente de acuerdo. No hay suficiente evidencia de los ISGLT2, aunque a partir del estudio TEMPO se llegó a pensar del estudio REPRISE, perdón, por esa disminución marcada de la tasa de filtración glomerular, se llegó a pensar que pudiera equipararse su capacidad de nefroprotectora del tolvaptan, equipararse al inhibidor del sistema renina angiotensina aldosterona o las ISGLT2, pero todavía se está creando la evidencia. Hay otra pregunta, gracias, doctor de León. Dice, ¿qué factores inciden en la presentación de las manifestaciones extrarrenales de la enfermedad renal poliquística? Y continúa, ¿el manejo con tolvaptan retarda o detiene la presencia de las manifestaciones extrarrenales de la enfermedad? ¿Qué factores inciden en la presentación de las manifestaciones extrarrenales en la poliquistosis? Las manifestaciones extrarrenales dependen, o sea, como muy bien lo explicaba la doctora Angélica, el espectro fenotípico de las dos variantes genéticas, que es la afectación del gen PKD1 y del gen PKD2, pues son ampliamente dispersas. Por ejemplo, en la historia natural de la poliquistosis secundaria PKD1, alrededor de los 54 años pueden estar empezando diálisis y los PKD2 pueden estar empezando diálisis alrededor de los 74 años, en general y en promedio. ¿De qué depende que se presenten de forma más acelerada las manifestaciones extrarrenales? Pues va a depender primero del tipo de afectación, si es rápida progresión y si es un PKD1 tendría mucha más facilidad de que haga compromiso extrarrenal. De hecho que, por ejemplo, dentro de las guías para tolvaptan es fundamental que el paciente tenga un tamizaje básico para aneurismas intracerebrales. ¿Por qué? Porque aunque no es un criterio, como un criterio típico para decir que sea un progresado rápido, si un paciente que le vamos a empezar tolvaptan tiene un familiar menor de 50 años que haya tenido una hemorragia intracerebral por un aneurisma intracraneano, ese pudiera ser un criterio indirecto para progresado rápido de nuestro paciente. Entonces yo diría que depende el espectro de que tenga aneurisma, complicaciones extrarrenales va a depender de la agresividad del gen afectado. Sobre todo, yo diría PKD1. Pues es una enfermedad sistémica. Nosotros estamos hablando, digamos, de la manifestación que más bulla nos hace a nosotros y que lleva secuelas más rápido al paciente, ¿no? Que estamos hablando de lo que es la enfermedad renal terminal. Pero es un paciente de alto riesgo cardiovascular, es un paciente que nos hace debut de otras manifestaciones. Nosotros revisábamos que creo que nos pasa mucho, esos pacientes tienen leucopenia. Esos pacientes pueden hacer trombocitosis, o sea, y son signos de la enfermedad que uno va leyendo, puede
estos pacientes pueden hacer bronquiectasias, estos pacientes tienen quistes pancreáticos, tienen quistes hepáticos. Entonces, digamos que también la penetrancia genética, ¿cierto? Como decía el DOR, una mutación truncante PKD1 produce una proteína aberrante que no solo va a tener un cambio en este fenotipo renal, sino también en toda la economía. O sea, recordar que poliquistosis afecta páncreas, afecta pulmón, afecta hígado. Hoy día hay ensayos de que puede hacer enfermedad mineral ósea, adinámica, tiene mayor riesgo de diabetes, es un paciente que hace infección urinaria, que tiene la hipertensión, que digamos es el debut. Entonces, entre más penetrancia, un PKD1, esas manifestaciones son más floridas. Que tenga conocimiento, Tolbactam nos retrasa esas otras manifestaciones extrarrenales. No sé, Teo, si revisaste algún estudio, si lo hacen combinado con cuando se hace para quistes hepáticos, se me olvida el nombre, ay, perdón, se me pasa. Octrote, Octrote. Sí, exacto. Entonces, pero realmente hasta la fecha que hayamos revisado que tolvatán puede retardar esas otras No. manifestaciones extrarrenales, no dentro de la fisiopatología. Y de pronto tener en cuenta la variante genética, el impacto sobre la enfermedad, la agresividad fenotípica de la enfermedad y de pronto eh, ciertas diferenciaciones en la mujer y el hombre, pero que tenga impacto tolbactam sobre de tener la el crecimiento hepático de los quistes, no encontramos esa No. contundencia que lo haga tolbactam, realmente no lo encontré. No, de hecho que Excelente. los estudios más importantes que fueron TEPO 33444 y el REPRISE, el objetivo era crecimiento del volumen renal total y disminución de la tasa de filtración glomerular. A partir de eso se han hecho análisis post-hoc y se pensaría que probablemente pudiera tener algún efecto sobre la poliquistosis hepática, pero no se demostró. Parece ser que es más benéfico el octreotide en poliquistosis hepática cuando se acompaña de la poliquistosis renal, pero del resto no. Bueno, hay felicitaciones acá. Excelente presentación. El doctor Gonzalo Mejía dice, claro, conciso, útil, bien soportado, muy buen trabajo. Y existe otra pregunta del doctor Rafael García que dice, buenas noches, paciente con compromiso renal superior al 60%, ¿tendrían beneficios con tolvaptan independiente de la edad? Paciente con compromiso renal superior al 60% tendrían beneficio con Dolbantán independiente de la edad. En el estudio Si el paciente REPES, es progresador rápido y sí, tiene una tasa de filtrado mayor de 25, se puede usar tolbactam. Todavía está a tiempo por todas esas manifestaciones que habla el segundo brazo del tempo, el dolor abdominal, ¿sí? O sea, y va a seguir retardando la tasa de filtrado. No tiene que ver tanto con compromiso del 60%. ¿Se acuerdan cuando hablábamos algo del volumen renal total ajustado de altura? Llevar a ese paciente a Mayo, pedirle al radiólogo si lo puede hacer por el ixoide o si hay radiólogos que tienen estereología, que te miden el volumen renal total, que es más complicado, pero si uno tiene un paciente con un volumen renal total ajustado a la altura y la talla y es uno D o uno E, no importa que tenga el 60% comprometido del riñón, si tiene una tasa de filtrado mayor de 25 y es un progresador rápido, se beneficia del tratamiento. En cuanto a la edad, obviamente cuando ya yo tengo un paciente de 60 años de edad, y ya tiene una tasa muy baja, yo no sé hasta qué punto una terapia tan costosa le puede ayudar a ese paciente donde ya tiene una función renal muy limítrofe. Nosotros en base a lo que es una terapia costo efectiva y en lo que realizamos en la literatura,
usarlos en una tasa un poquito mayor. Teo les mostró en la diapositiva que para esos pacientes después de 55 años, no sé si lo quieren mostrar, Teo, de 55 años, tener un poquito una tasa mayor preservada porque hay un deterioro que viene con los años y de otras comorbilidades, pero no tiene nada que ver como que el 60% del riñón esté comprometido. Paciente clase de Mayo 1C, 1D, 1E, que tenga un estadio 4 con una más de 25 y esté menos de 55 años, es un paciente candidato al uso del tratamiento. Ya para entre 50 y 65 años, en el estudio REPRISE se vio mejoría del deterioro de la tasa, del dolor, de la distensión abdominal, pero estuvieron más limitados los resultados. Por eso nosotros damos la recomendación de una tasa específica para que un elemento tan costoso sea válido para ese paciente y le beneficie realmente en la evolución de su enfermedad. Ya pacientes con tasa de filtrados menores de 25, no usemos tolvaptan, ya es un paciente en donde hemos perdido esa oportunidad. De hecho, que como lo mostraba yo en el estudio Reprise, sobre todo en las pacientes mujeres mayores de 45 años con volúmenes renales altos, por arriba de 1500, les fue mejor. Entonces, yo creo que eso también ayuda a entender que no es solamente la tasa de filtración, es el grado de compromiso clínico y la probable variante genética que esté comprometiendo. Si es PKD1 y está en criterios de progresión rápida, definitivamente yo sí le empezaría a tomar plan. Porque los estudios post-hoc dicen que depende pues, del inicio del tratamiento, puede retardar el inicio de diálisis entre 5.3 y hasta 7.2 años, que es importante pensar. Bueno, gracias, doctor Teo, doctora Angélica. Y bueno, ahí existe otra pregunta de la doctora Sandra Sarmiento y dice, excelente presentación. Y pregunta, ¿existe un límite de tiempo para el uso de tolvaptan? No, si el paciente lo tolera, si no tiene complicaciones, si le está yendo bien hasta que progrese la enfermedad. El tratamiento puede retardar o puede regalarnos 8 a 10 años en un paciente. Es como si lo trasplantáramos. Entonces, hasta que el paciente, obviamente, él va a deteriorar, pero es un paciente como el uso del IECA, crónico, darle el tratamiento, titulando la dosis, controlando enzimas hepáticas y vigilarlo. No existe, si no aparece hepatotoxicidad y el paciente lo va tolerando y logra la dosis, es mantenerle su dosis de tratamiento, a menos que ya vaya al deterioro y progrese, ¿qué va a pasar, no? Pero esto nos gana en años. Se habla de que el tratamiento nos da 8 años, 10 años, que es como trasplantar a un paciente, regalarle ese tiempo de vida. Dificultades, yo creo que hay que seguir trabajando en el costo del tratamiento para que muchos pacientes puedan beneficiarse. Hay otra pregunta, doctor Jaime Leo, Arturo no sé si quieres Dulce. completar algo, estamos bien Sí, así. Bien, exacto. bien. No, completamente de acuerdo. Ok. Otra pregunta, el doctor Jaime Arturo Dulce pregunta, actualmente para formular tolvaptan, las EPS solicitan tener la prueba genética, coma. Sin embargo, vemos que esta no es necesaria. ¿Se ha podido realizar algún avance respecto a este paso? Pues doctor, precisamente por eso trabajamos en este consenso, porque podemos ahora sí presentar, venga, en Colombia trabajamos esto, en Colombia hicimos esta revisión desde la Asociación Colombiana de Nefrología, tenemos esto para que esto pueda ser adoptado. Sin embargo, hay algunos aseguradores que no lo están exigiendo. Si el paciente tiene antecedentes familiares, no todos, se lo están dando porque creo que el doctor Barros ha tenido alguna experiencia y hace poco por una línea familiar la prueba genética la tenía la madre
y yo tengo un paciente tratado y no tuve que hacerle la prueba genética. Entonces, yo creo que es una barrera que se va venciendo, porque la madre sí tenía la prueba genética, está en 40 años en diálisis, hoy el muchacho tiene 45 años en diálisis, el muchacho tiene 25 años y no necesité la prueba genética, se lo acaban de dar. Pero bueno, para eso está el consenso y lo queremos presentar para que sirva de esa herramienta y esos cambios y podamos, digamos, justificarlo y presentarlo ante la comunidad para que pienso yo que esto es la idea del consenso, ¿no? Bueno, dice el doctor Dagoberto, ¿cuáles son los criterios a considerar por el nefrólogo para reportar en el programa de enfermedades raras de Si Vigila un paciente con poliquistosis? Como enfermedad rara, tendría que ser o una poliquistosis hepática o una autosómica recesiva, que son raras. La poliquistosis renal autosómica No es dominante rara. no es catalogada como enfermedad rara, es enfermedad hereditaria, pero no está dentro del listado de rara. No así la autosómica recesiva o estas variantes de poliquistosis hepática, esta sí, pero eh, no Quizás es quiera huérfana, no es preguntar rara, que si hay que reportarla Si Vigila. Quizás, es heredada, ¿no? digo, quizás Como quiere rara, no. preguntar que si se puede Hay, reportar Si Vigila. hay que poner el diagnóstico de poliquistosis en nuestro diagnóstico, pero que tengamos, no hay que reportarla, no es una enfermedad rara. No, no es de reporte obligatorio porque el Civigil es No. para entidades de reporte obligatorio. Perfecto, no hay que reportarla. Acá dice el doctor César Restrepo, dice felicitaciones, dice paciente con enfermedad renal poliquística unilateral y quistes hepáticos, ¿qué hacer con él? Paciente con enfermedad renal quística unilateral y quistes hepáticos, ¿qué hacer con él? Es una pregunta muy interesante, doctor Restrepo, Sí, porque de pronto en la carrera no lo mencioné en la conferencia, pero Mayo es una clasificación que me sirve para paciente con poliquistosis típica. típico. Típica es bilateral, no segmentaria, que es lo que nos pregunta el doctor. Yo le elevé porque precisamente el 5% puede ser paciente con poliquistosis renal atípica, que es la pregunta que hace el doctor Restrepo. Y en ese paciente, ¿cómo evalúo progresión? ¿Cierto? En ese paciente que tiene una enfermedad unilateral y quistes hepáticos, yo elevé esa pregunta al grupo del doctor Wasserman y fíjense que la respuesta, porque no la conocía, doctor Destepo, tengo una paciente muy similar y peor, mi paciente es monorrena por nefrectomía, por una complicación y me queda el otro riñón. Entonces yo le decía, ¿yo cómo le hago clínica de Mayo? Y yo cómo prescribo un tolbactán a esta paciente que me queda un solo riñón. Lastimosamente, doctor, no sé si la respuesta que le voy a dar me dejó a mí que estos pacientes no fueron incluidos para el manejo con tolbactán. O sea que estos pacientes no fueron considerados en estudios con tolbactán, pacientes con poliquistosis atípica. Atípica. Entonces, no hay una data suficiente para utilizar tolbactán en este tipo de pacientes porque no tuvieron una representación. Realmente lo que entiendo y lo que me explicaban es que no fueron incluidos. Entonces, yo no puedo predecir o utilizarlo porque no sabemos la reproductibilidad en este tipo de pacientes. Realmente, les soy honesta, me hice esa misma pregunta, la cuestionamos, la hablábamos con el doctor Wasserman y esta fue la respuesta. Este tipo de pacientes para tolbactán no sería candidato. Entiendo yo que podríamos utilizar otras medidas de progresión que son para poliquistosis en general, pero para atípicas no se incluyeron en el estudio TEMPO en ninguno de los brazos. Ninguno. Sí, Por cuestiones de yo tiempo. Sí. pensaría que lo único que serviría para seguimiento en una poliquistosis unilateral sería las nuevas mediciones por resonancia, pues ya
más sofisticadas, digamos, sea segmentación quística y eso, pero eso no, que yo sepa, no está disponible ni en Colombia. Entonces, complejo. Y de hecho que eso solo serviría para la evaluación del aumento del volumen renal total. Pero en conclusión, si logramos demostrar en un paciente unilateral que aumenta el volumen renal total, no hay estudios que digan que se pueda o no beneficiar de tolvaptan. O por lo menos los tempo y el reprise no los incluyeron. Porque era solo, Esa es la duda que tenemos doctora, y era le solo agradezco la atípicas. pregunta al doctor Restrepo y de paso agradecerle públicamente todo el apoyo que nos brindó mil y unas veces. Muchísimas gracias. Sé que sabemos que tenemos el tiempo, es de noche, pero vamos a hacer una última pregunta. La hace el doctor Vladimir Rico. Dice, excelente revisión. Cuando se inicia tolvaptan y presenta elevación de transaminasas, ¿se suspende el tratamiento o hay algún ajuste de dosis? Si se decide suspender el medicamento, ¿se puede reiniciar tiempo después? Sí, sí. O sea, cuando se demuestra elevación de las transaminasas, se debe suspender inmediatamente el tratamiento y se debe hacer el trabajo diagnóstico de buscar dentro del diagnóstico diferencial que no sea una hepatitis aguda u otro compromiso que sea descartable. Si se descarta otra patología, se podría reiniciar tolvaptan en dosis más bajas y se titularía con mediciones más seguidas de la función hepática. Comentario de la doctora Sol María Carriazo que dice, felicitaciones, perdón, Escucho. perdón. Hay un comentario de la doctora Sol María Carriazo que dice, felicitaciones por la guía y por la presentación, muy interesante. Dice que me gustaría añadir que también es importantísimo dentro de los factores de progresión es el sobrepeso y obesidad. Un índice de masa corporal ajustado luego de ajustar por peso renal y peso hepático tiene mayor riesgo de progresión, incluso en estudios recientes. Paciente con índice de masa corporal normal, pero aumento de grasa intraabdominal tenían mayor riesgo de progresión. Ujú. Gracias, doctora. Y por aquí también nos hizo un comentario muy interesante que de pronto amplía con respecto a la pregunta de los pacientes que tienen una poliquistosis atípica. Eh, Dice, las presentaciones atípicas tienen menor riesgo de progresión y tienden a ser más leves, porque algunas son secundarios a mosaicismo. Entonces, esa es otra de las situaciones. De pronto complementa un poquito la pregunta del doctor Restrepo, porque yo quedaba con la duda, bueno, mi paciente sí tenía una típica, pero perdió un riñón. ¿Le doy o no le doy tolvaptan en ese otro riñón que me quedó? Esa Bueno, es. no veo más preguntas. Yo creo que siendo así, damos por finalizada esta jornada de la enfermedad poliquística renal, este consenso que esperemos que sea de gran utilidad para la sociedad, la Asociación de Nefrología y para las sociedades en sí que manejan la clínica. Gracias, doctora Angélica Roncayo. Gracias, doctor Teo, por sus presentaciones. Hasta una próxima. Chao a todos. Gracias a Muchas todos de gracias. verdad por Buenas noches. escucharnos y esperamos que sea de utilidad para todos y prestos a mejorarlo desde el Comité de Enfermedades Huérfanas, a mis compañeros. Muchas gracias al doctor Luis Barros. Muchísimas gracias por el apoyo y al doctor César Restrepo, que estoy en deuda con él, que esta semana me pongo al día. Buenas Muchísimas noches. gracias y buenas noches.